Muy buena noche para todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Esta noche vamos a aprender sobre el DUA. ¿Qué es el DUA? Es el diseño universal para el aprendizaje y vamos a comprender su utilidad en el contexto escolar y cómo nos ayuda al proceso de inclusión. Para conocer el DUA es importante entender su historia. El DUA parte desde la arquitectura y este surgió en el campo en la década del 1970 en Estados Unidos. ¿Qué era lo que se pensaba inicialmente? Era entender que el diseño de productos y entornos que cualquier persona pudiera utilizar eran adaptables a las necesidades de todos. Ejemplo, una rampa, ¿no es cierto?, puede ser utilizada no solo para una persona que se encuentra en silla de ruedas, sino también puede ser utilizada por una persona que tenga sobrepeso o que sea de una edad mayor. También una mujer que está embarazada. Al comprender que habían adaptaciones que se podían realizar a la arquitectura, se entendió que estas adaptaciones que se permiten para la diversidad y necesidades de las personas, lo que hacía era disminuir las barreras del entorno. Ejemplo, la persona que se encuentra en la silla de ruedas para poder desplazarse, al tener una rampa, pues esa barrera desaparecía porque el entorno se prestaba para que él pudiera usar su elemento de apoyo, que es esa silla de ruedas, para cumplir el objetivo que es desplazarse de un lugar a otro. Teniendo en cuenta que desde la arquitectura se empezó a entender esta diversidad, en el CAS se dio el primer proceso de incorporación de estos principios al sistema educativo. ¿Qué es el CAS? Es el Centro de Tecnología Especial Aplicada y es donde nació el DUA, que es el Diseño Universal para el Aprendizaje. Este centro nació en 1984 y lo que buscaba era desarrollar tecnologías que apoyaran el proceso de aprendizaje de los alumnos con algún tipo de discapacidad, de tal modo que ésta se pudiera adaptar al currículo que sus compañeros tenían. El DUA se basa en tres principios. El reconocimiento, que es el qué es eso. Este nos permite entender y proporcionar múltiples medios de representación. Le permite al alumno descubrir y recepcionar la información y reforzar su comprensión. Ejemplo, una manzana a través del tacto la podemos percibir en forma, color, olor y nuestro cerebro le da un significado. Acá hablamos del ascenso percepción, ¿no es cierto? Le da una comprensión a los estímulos que a través de nuestros sentidos son percibidos. La estrategia del cómo nos permite entender los múltiples medios de acción y expresión. ¿Qué quiere decir? El alumno, a través de lo que aprende, puede expresarse de forma significativa y hace uso del conocimiento. Podemos trabajar mapas conceptuales, desarrollar actividades de aprendizaje significativo y está la red afectiva, que es el por qué. Nos permite proporcionar múltiples formas de implicación y la motivación. Entonces, estas tres redes son muy importantes porque se relacionan en la forma en la cual nosotros aprendemos. Dependiendo de la literatura, ustedes van a encontrar en algunos textos que está primero la red afectiva, luego sigue la del reconocimiento y la estratégica, y hay en otras que está en este orden. Realmente las tres son válidas. Lo que se quiere entender desde la literatura es que la emoción está implícita desde el inicio y hasta el fin de un proceso de aprendizaje. Pero, ¿cuál es el proceso del currículo? En el DUA lo que nos permite es entender que el currículo puede ser adaptado, pero entendiendo las necesidades de todos. Le ayuda a los estudiantes a dominar un campo de conocimiento específico o un conjunto de habilidades. ¿Para qué?
para poderse transformar en esos aprendices que llegan a ser expertos. Esto nos permite, uno, reconocer y hacer uso de los recursos y el conocimiento, aprender estrategias que les sirvan a dirigir el cumplimiento de objetivos y desarrollar habilidades personales como la toma de decisiones y la motivación. Estos elementos son importantes para entender que dentro del componente curricular se deben reconocer los objetivos, los métodos, los materiales y el sistema de evaluación. El DUA reconoce todas las necesidades del grupo, más aún cuando hacemos el PIAR, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables, podemos hacer uso de estos elementos para mirar cuáles son las necesidades específicas del estudiante que el diseño universal no logra cubrir. Vamos a entender que hay unas pautas que nos permiten entender cómo es el diseño universal para el aprendizaje. El principio 1, que está relacionado con la red del reconocimiento, ¿sí? Esta nos permite proporcionar múltiples medios de representación y es el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Es cuando nuestro cerebro, a través de nuestros sentidos y este proceso de la percepción, ¿no es cierto?, le da un significado, por eso se llama reconocimiento. Si nos damos cuenta, está en el dibujo toda la parte de la integración, ¿no es cierto?, del área somatosensorial de nuestra corteza cerebral. Entonces, en este principio, ¿qué vamos a ver? Hay unos puntos de verificación. Estos puntos de verificación lo que nos permite es tener unas herramientas para cuando realicemos la planeación podamos ayudar y aportar a los niños desde diferentes, digamos, eh, herramientas, ¿no es cierto? Y que estas estén acorde al funcionamiento del cerebro. La primera pauta es proporcionar diferentes opciones para percibir la información. El punto de verificación 1.1 nos dice ofrecer opciones que permitan la personalización en la presentación de la información. ¿Qué quiere decir? La información en este momento, debido a que nosotros no estamos en la presencialidad, se basa a través de lo auditivo y lo visual, ¿no es cierto? Más aún, si estuviéramos en la presencialidad, podríamos trabajar con texturas, podríamos trabajar con modelos, ¿sí? O alguna otra herramienta para que sea percibido por alguno de sus 5 sentidos. El punto de verificación 1.2 es ofrecer alternativas para la información auditiva. En este caso podemos hacer uso de podcast, podemos hacer uso de videos, podemos hacer uso de audios y las características del mismo. Si yo tengo un estudiante con hipoacusia, pues tengo que verificar que ese audio que yo coloque sea comprensible en un lenguaje que sea claro, que no haya interferencia en los sonidos del mismo. En el punto de verificación 1.3, ofrecer una alternativa para la información visual. Podemos tener en cuenta aquellos niños que tienen baja visión, que tienen dificultades de pronto en la percepción de los colores, en la percepción del tamaño, dentro de las estrategias que podemos utilizar, digamos, yo tengo un estudiante con baja visión, las evaluaciones de él no se imprimen en Arial 10 o 11, sino se imprimen en 13, 14. ¿Sí? Las fotocopias de él ya se sabe que no se pueden dejar en el mismo tamaño de las de un compañero, entonces se hace uso de un recurso, en este caso podemos utilizar el punto de verificación 1.2 y puede ser un audiolibro como herramienta para que vaya complementando la lectura y a su vez la narrativa le permita la comprensión. Acá hay un ejemplo que podemos realizar. Como en estas clases no podemos hacer uso del micrófono, yo les invito a que lo realicen desde sus casas. Por ejemplo, acá podemos hacer una lectura silábica, pero también podemos hacer una lectura de las imágenes. Entonces, la vaca
con mugidos le dijo al pato que el cerdo estaba rebosando en el lodo. Sentada la gallina ha puesto un huevo, trotando va el caballo a avisar al granero. Pero podemos transformar esta misma lectura en el reconocimiento del pictograma, ¿no es cierto? Y identificar el sonido. Entonces, digamos, la mu con mugidos le dijo al cuac cuac que el oin oin estaba rebosando en el plash. Sentada la kikiriki, puso un plash. Trotando va el truntuntun, avisarle el hola al señor. ¿Sí? Es un ejemplo que podemos utilizar, digamos, aquellos niños que presentan dificultades en su lectura silábica pueden hacer lectura de los pictogramas. Este es un ejemplo que pueden utilizar. En la pauta 2, que es proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, las expresiones matemáticas y los símbolos. En este caso, el punto de verificación 2.1 nos dice definir el vocabulario y símbolos. Ejemplo, ustedes pueden utilizar un glosario, ¿no es cierto? Hacer uso de palabras claves. Podemos utilizar descubre la palabra, lluvias de ideas. Todo esto lo que hace es que el estudiante pueda comprender cuáles son las palabras que se van incorporando para la comprensión de los temas y los símbolos que también se representan. Ejemplo, en el vocabulario, si usted es un docente de inglés, pues cada vez que incorpora ciertas palabras puede darle una ficha bibliográfica con todas las palabras que debe memorizarse y estas las une con un pictograma para que se le facilite al estudiante asociarlas. También, digamos, si hablamos de las matemáticas, la relación que hay entre el lenguaje y los símbolos, ¿no es cierto? O sea, el símbolo y lo que simboliza. Acá podemos encontrar que si vemos la cruz, ¿no es cierto? Significa que es una adición, que a su vez es una suma. Y si estamos hablando de que cada vez que aparece ese símbolo, él tiene que agregar, ya va a comprender que cuando yo le digo, Dinora, te voy a regalar 2 helados a los 4 que ya tienes, pues Dinora ya sabe que lo que tiene que hacer es sumar, ¿no es cierto? Entonces miren todo lo que vamos relacionando. En el punto de verificación 2.3 es clarificar la sintaxis y la estructura. Entonces, en este caso podemos utilizar modelos, podemos utilizar gráficos para que los niños comprendan cuáles son el orden adecuado, digamos, de una frase, digamos, la estructura del inglés, si es en matemáticas, la ubicación de cada uno de los números, ¿sí? Eso le permite al estudiante entender esas estructuras en torno a un espacio. Ahí podemos utilizar imágenes, podemos utilizar diagramas, podemos utilizar, digamos, hasta sonidos para que ellos puedan comprender cuál es el orden correcto de las palabras. En el punto de verificación 2.3, facilita la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos, parte de la comprensión de esos lenguajes. Como les digo, el lenguaje de las matemáticas, ¿no es cierto? Que es una suma, que es una resta, que es un porcentaje, que es una adición. Todo eso para los estudiantes es muy importante saber qué significan, cómo comprenden no solo la fórmula, sino lo que representa. Entonces podemos utilizar, cuando estamos enseñándole las tablas de multiplicar, ¿sí? Podemos utilizar diferentes herramientas como, digamos, las reglillas, ¿no es cierto? Para el conteo, podemos utilizar diferentes métodos de enseñanza de las divisiones, de las multiplicaciones. Todo depende de la forma en la que les vamos a enseñar el uso de las mismas. Dentro del punto de verificación 2.4 nos dice promover la comprensión entre diferentes idiomas. Y cuando estamos hablando de diferentes idiomas, no solamente hace referencia al inglés,
también estamos hablando de la lengua de señas, también estamos hablando del lenguaje matemático, estamos hablando de la comprensión, de ahí sí, de los otros idiomas como el inglés, el francés, ¿sí? Para que ellos puedan desenvolverse en esos contextos en los cuales se utiliza. El punto de verificación 2.5 nos permite ilustrar las ideas principales a través de múltiples medios. Dentro del reconocimiento de las ideas principales podemos encontrar, digamos, estructuras como los mentefactos, los mapas de procesos, los mapas conceptuales, podemos encontrar diagramas, pero también podemos hacer uso de herramientas como discriminación por colores, discriminación por palabras claves, por categorías, y esto le ayudará al niño a entender cuáles son las ideas primarias, secundarias, cuáles son los contextos, cuáles son los personajes principales, secundarios. Depende del uso que se necesite y obviamente dependiendo de la asignatura. Dentro de la pauta 3 nos permite proporcionar opciones para la comprensión. El punto de verificación 3.1 está activar o sustituir los conocimientos previos. Acá es muy importante entender los procesos de asimilación y acomodación en los niños. Siempre que nosotros iniciamos un proceso formativo, la activación de conocimientos previos es claro. Por ejemplo, una pregunta que nos hubiera podido servir como activación de conocimientos previos era que yo iniciara la clase preguntándoles: ¿qué conocen sobre el diseño universal para el aprendizaje? Díganme, ¿con qué relacionan la palabra diseño universal? Y cada uno de ustedes me hubiera podido dar una gran cantidad de información, la cual yo puedo hacer uso para poder contextualizar el nuevo concepto. En este caso, gracias, podemos hacer uso de actividades como una lluvia de ideas, pero ustedes pueden utilizar, digamos, diferentes aplicaciones que hay en la web, en donde usted le envía un enlace a los estudiantes empiezan a dar a conocer sus ideas y él las va categorizando. Son muy buenas para que se haga una clase basada en la gamificación. En el punto de verificación 3.1 está destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones. Este tema es muy importante cuando ellos tienen que, por ejemplo, relacionar eventos, reconocer características. Imaginemos una clase de ciencias cuando están viendo los tipos de células, ¿sí? Veamos una clase de sociales cuando están viendo las líneas del tiempo. Podemos encontrarlo en español cuando están haciendo la comprensión lectora y deben identificar ideas principales, ¿sí? Todo este tipo de actividades están dentro de este punto de verificación 3.2. En el punto de verificación 3.3 es guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación. ¿A qué hace referencia? Nos permite establecer rutas de trabajo para el estudiante por medio del cual él pueda autogestionar su desarrollo. Digamos, un mapa de procesos, ¿no es cierto? Digamos, una ruta de trabajo, digamos, una rúbrica de evaluación, en el cual él pueda saber qué es lo que tiene que hacer, visualizarlo. Podemos utilizar pictogramas para que el niño sepa qué es lo correcto y lo que el docente le está pidiendo, minimizando la interpretación y la manipulación en torno, digamos, un laboratorio, ¿no es cierto? Si vamos a hacer una observación de las plantas porque estamos viendo el reino vegetal en ciencias, entonces hacemos una guía en la cual el niño pueda
entender que debe ir, coger la lupa, observar las partes de la planta, hacer el dibujo, debe mover la hojita sin romperla, verificar sus partes. Ese tipo de actividades las podríamos entender aquí en este punto de verificación. En el punto de verificación 3.4 dice maximizar la memoria y la transferencia de la información. En este caso, podemos hacer actividades que nos refuercen los conocimientos que tenemos. Dentro de las actividades que yo sé y utilizo mucho con los estudiantes es que siempre cuando inicio la clase les doy 5 minutos para que cojan su cuaderno y lean de forma muy activa todo lo que vimos la clase pasada. Y luego de eso les digo, ubíquense de a parejas y ellos tienen que uno contarle al otro lo que leyó. Así hago una activación de conocimientos previos. Otra actividad puede ser a través de juegos. Entonces los pongo en círculo, ¿sí? Y voy haciéndoles preguntas y ellos tienen que ir a buscar otro compañero, responderles y volver al círculo. Eso también lo que hace es como que estén más activos y fortalecemos el proceso de la memoria para que cuando yo inicie con los temas nuevos, pues ellos me asocien más fácilmente lo que vimos la clase pasada con lo que vamos a iniciar a ver. Y para la transferencia de la información, no es lo mismo cuando uno explica, cuando ellos entre ellos se explican. Entonces, lo que hago es, yo explico el concepto, les doy impreso el concepto desde la parte teórica y ellos tienen que leerlo y me tienen que decir con sus palabras nuevamente el concepto. Ese proceso de memoria y transferencia es buenísimo y también el de dímelo con tus palabras. Dame un ejemplo. ¿Cómo lo podemos ver en el contexto diario? Este tipo de actividades que fortalecen la memoria, pero lo más importante, traen el conocimiento a los contextos donde ellos viven, les va a facilitar recordar y dar un aprendizaje significativo al mismo. Dentro de la pauta que corresponde al principio 2, encontraremos cómo proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Y es el cómo del aprendizaje. Si nos damos cuenta, se está relacionando con el lóbulo frontal, ¿no es cierto? Pues el lóbulo frontal es el encargado de la toma de decisiones y también se fortalecen lo que son las funciones ejecutivas. En el principio 1, que es el del reconocimiento, que es ¿qué es eso? Ya está todo el proceso de la sensación y la percepción para darle un significado. Ahora vamos a darle ese uso en los diferentes contextos. Por eso es el cómo voy a utilizarlo, de qué manera. En esta pauta, que es la cuarta, es proporcionar opciones para la interacción física. En el punto de verificación 4.1 vamos a encontrar varios métodos para dar la respuesta. Y es que cuando hacemos referencia a variar, es que desafortunadamente estamos muy acostumbrados a que la respuesta debe ser, 1, de solo memoria y 2, exactamente como el profesor lo dijo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos memorizan para la evaluación, pero yo quiero hacerles una pregunta a todos los que están acá. ¿Ustedes se acuerdan de todo lo que vieron en el pregrado? ¿Recuerdan todo lo que vieron dentro de sus especializaciones? Para más, ¿recuerdan todo lo que hicieron la semana pasada? Seguramente no, ¿no es cierto? Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el profesor que marcó su infancia? ¿No es cierto? Seguramente sí llega a su mente alguien. Si yo les pregunto cuál fue el tema que más les apasionó dentro de la universidad, seguramente sí va a llegar un tema, ¿no es cierto? Y eso es lo que quiero que entendamos en este punto de verificación. Las respuestas no siempre son respuestas exactas. En muchos casos son interpretaciones que los estudiantes pueden dar. Yo suelo utilizar con ellos
para la construcción de los conceptos, les coloco el concepto en la parte teórica, ¿no? Como lo establece, digamos, el autor. Y lo que hago es colocarles en rojo las palabras claves, ¿sí? Yo les explico el concepto, les permito que ellos observen el concepto, recojan esas palabras claves y les digo, ahora dímelo con tus palabras, pero utilízame las palabras claves. Eso les permite a ellos hacer un proceso más fácil de asimilación y de acomodación de la información. ¿Qué métodos de respuesta podemos utilizar? No solamente a través de una evaluación escrita, podemos hacerlo a través de una evaluación oral, podemos hacerlo a través de interpretaciones, de asociaciones, ¿no es cierto? Entonces, miren que acá, pues, el docente a veces es el que se limita. Podemos hacer preguntas cerradas, preguntas abiertas, de selección múltiple, de análisis de casos, ¿verdad? Y pues dependiendo de nuestra rúbrica o nuestro sistema de evaluación, seguramente el objetivo de nuestra respuesta va a cambiar. En algunos casos, digamos, yo necesito que el estudiante no me dé la respuesta exacta, pero necesito que el estudiante lo intente, aunque sea en construir una respuesta. Ya depende del uso que usted le dé. En el punto de verificación 4.2 dice ofrecer diferentes posibilidades para interactuar con los materiales. Y es que lo manipulativo es muy importante porque es una de las memorias que más fácil se almacenan porque se transforma en una memoria episódica. En este caso, todo lo que ellos puedan coger, moldear, cortar, rayar, picar, va a ser mucho más fácil de aprender. Recuerden que para que ustedes comprendan lo que yo estoy diciendo, está trabajando toda su área del lenguaje, pero también su área auditiva, su memoria, su razonamiento, ¿sí? Y si se puede compensar con una buena guía de trabajo y unos materiales, pues obviamente va a ser mucho más fácil para el niño desarrollar el aprendizaje. Acá yo tengo y reconozco que en muchas instituciones educativas no contamos con bastantes materiales con los cuales los niños puedan trabajar, pero también va en la imaginación del docente. Y yo he visto profes que me les quito el sombrero en cómo construyen clases con recursos muy pocos, pero siempre tratando de dar lo mejor en sus clases. En el punto de verificación 4.3 nos dice integrar el acceso a herramientas y tecnologías de asistencia. ¿Qué quiere decir? La tecnología no nos debe dar miedo, sino al contrario, debe ser un recurso que debamos explotar a favor y beneficio de nuestros niños. Dinora dice, los especialistas en educación dicen que el programa de alfabetización y nivel inician desde ser impartida por doctores y digo que tienen toda la razón. No te comprendo cuando me dices impartida por doctores, Dinora, si me lo puedes explicar un poquito mejor, puedo compartir tu mensaje o relacionarlo con el tema. Entonces, cuando digo todo ese proceso del acceso a herramientas y tecnologías de asistencia, ¿sí? Los invito a descubrir herramientas de gamificación, los invito a descubrir tecnologías básicas como por ejemplo el uso del celular para buscar palabras. Dinora dice, docentes que hicieron formación doctoral en educación. Ah, ok. Sí, realmente en ciertos países, no a nombrar en específico, pero los docentes mejor calificados son los que están en la primera infancia y la infancia, porque se supone que es la base del desarrollo y donde deben estar con mayor capacidad de habilidades para el proceso de la enseñanza. Pues eso es un tema que entraríamos en discusión en torno a muchas situaciones sociales, políticas, económicas, ¿no es cierto?
Creo que herramientas hay muchas. A veces es falta de organización del tiempo para navegar, descargar y trabajar todas las aplicaciones que existen. Claro, Gina, hay muchísimas aplicaciones y actualmente pues eso es el boom, ¿no es cierto? Más aún hay que ser conscientes que no todos los contextos podemos tener acceso a ellas y algunas también son desconocimiento. Entonces, ahí viene como esa invitación, ¿no es cierto?, de poder indagar, digamos, aplicaciones como Kahoot, que es de juegos, es muy, muy chévere. Volviendo a nuestro tema, la tecnología, claro, es una herramienta súper importante que nosotros debemos empezar a explorar entre compañeros. Oiga, mire, encontré esta aplicación, encontré esta página, encontré este material didáctico. Eso dinamiza nuestras clases y fortalece también el proceso pedagógico. La pauta 5 nos dice proporcionar opciones para la expresión y la comunicación. Voy a terminar de explicar la pauta 5 y ya leo el comentario de Gina. Dice, punto de verificación 5.1, usar múltiples medios de comunicación. Y cuando hablamos de comunicación, recuerden que el código es el que nos permite la interpretación. Entonces, la lengua de señas, ¿no es cierto? El lenguaje emocional, ejemplo, con los niños que tienen Asperger, el reconocimiento de las facciones, el significado de las mismas, también es un proceso de comunicación, como el uso de pictogramas para ellos. En el punto de verificación 5.2, usar múltiples herramientas para la construcción y la composición, pues no solamente estamos hablando de herramientas como los armatodos, sino herramientas que le permitan a ellos comprender el orden lógico, digamos, la pragmática, el uso tanto del lenguaje en los contextos que le permitan tener un código de comunicación asertivo. Voy a leer lo que dice Gina, dice, pero en verdad es un poco complicado tener un par de estudiantes con necesidades educativas especiales en medio de un gran grupo de estudiantes que no quieren de esas adaptaciones. Sí, es un reto, ciertamente, como dice Dinora, siempre he pensado lo mismo que Gina y eso preocupa. Sí, es una barrera, ¿no es cierto? Más aún, yo siempre he dicho que lo importante también es poder empezar a tratar de cambiar el esquema mental. Más comprendo perfectamente a los docentes, yo también soy docente, pero todas estas herramientas que ustedes han venido aprendiendo les permiten ver la educación desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Les permiten entender que no solamente la clase debe ser el docente hable y hable, sino que hay múltiples formas de interactuar con el conocimiento. Entonces, miren lo importante, fijémonos solamente en eso. Hoy ya hemos descubierto, ¿no es cierto?, que hay varias aplicaciones que nos pueden servir para dinamizar una de nuestras clases, o sea que nuestra didáctica va a ir cambiando. Ya entendemos que cada niño tiene una red de aprendizaje y eso es como lo que quiero motivarlos desde esta asignatura, es que aunque tenemos muchas necesidades, ¿no es cierto? También hay múltiples herramientas y que cuando trabajamos en equipo podemos crear entornos que sean resonantes con el cerebro del niño y que le aporten a su desarrollo. Todas las personas no aprenden al mismo ritmo ni bajo el mismo estilo. Aceptar la diferencia como posibilidad creativa hace que exista más inclusión. Claro, Gustavo, y partamos de que por sí todos somos diferentes, o sea, esa palabra de normalidad yo creo que es la normal, ¿sí? Porque todos de una u otra manera, por cultura, por religión, por género, pues tenemos algo diferente. Entonces, a veces ahí es donde necesitamos como tener muchos recursos, tanto pedagógicos como didácticos, pero también como docentes, trabajar mucho en nuestra salud mental para no frustrarnos en el proceso de la enseñanza. Dice, a veces pareciera injusto con estos chicos porque no tienen un docente especializado para esto. Creen que la inclusión vista con tenerlos en el mismo salón con todos los chicos está bien.
Dependiendo de donde comprendamos la educación, porque también hay procesos de socialización. Recordemos que la educación no es solamente aprender aprendizajes concretos, puntuales, sino también procesos de interacción social. Entonces, es relativo y es discutible dependiendo de la postura que tomemos para entender qué es educar. Desde el punto de verificación, para continuar acá en nuestro tema, 5.3. Incorporar niveles graduados de apoyos en los procesos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que, como bien lo decían en el chat, no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Para algunos estudiantes se les facilitará mucho, digamos, aprenderse las tablas. Para otros será un poco más complejo. Entonces, generar esos mecanismos que ellos puedan ir realizando un aprendizaje, podríamos decirlo, a través de andamiajes, pues facilitará su proceso de aprendizaje y comprensión y uso del mismo. En este caso, es importante entender que el docente es el que va generando las herramientas para los estudiantes con base a qué, a sus necesidades, y estas herramientas lo que buscan es minimizar las barreras del contexto haciendo uso de los elementos de apoyo. Cuando veamos el PIAR, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables, vamos a poder comprender el uso del DUA cuando trabajamos en la población con algún tipo de discapacidad o talento excepcional. Dice, acá se me pasó, voy a leer lo que escribieron en el chat. Dinora, yo no lo veo bien referente a que me siento mal si me enfoco en dos con problemas y dejo los demás retrasados por ellos, y sobre todo un programa pautado. Siento que desenfocamos la enseñanza. Bueno, ahí tenemos mucho para discutir dependiendo de los que son docentes, de los que son padres, de los mismos niños que tienen algún tipo de discapacidad o talento excepcional. Es un tema que en otro espacio podríamos entrar en discusión. En la pauta 6 nos dice proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, recuerden que nos permite entender la flexibilidad del pensamiento, ¿no es cierto? Nos permite, no es una función específica, se interrelaciona con el desarrollo de otras como la memoria, la atención, y esto lo que le permite a la persona es adaptarse a los diferentes contextos y situaciones. El punto de verificación 6.1 nos dice guiar el establecimiento adecuado de metas. Entonces, que el niño reconozca cuál es la secuencia lógica para el desarrollo de algo. Aquí un mapa de procesos es una herramienta muy buena, una lista de chequeo, una lista de cotejo, ¿sí? En el punto de verificación 6.2, donde dice apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias, lo que busca es que el docente comprenda que hay que planear las clases con base a las necesidades del niño. Si yo veo que es disperso, debo tener alguna herramienta que le permita enfocarse en el tema. Si acaba muy rápido la actividad, puedo hacer uso, digamos, de mandalas para que pueda ocupar su tiempo mientras los otros desarrollan las actividades. Como les digo, dialogar de este tema con aquellos docentes que todos los días estamos bajo la lucha de enseñar, pero al mismo tiempo estamos recibiendo el deterioro social, como las falta de pautas de crianza, dificultades en el control inhibitorio, pues lo ven a veces como desgastante, más aún cuando uno ya lo lleva a la práctica se da cuenta que es una muy buena herramienta, y eso es lo que quiero, como que ustedes no se queden solo con la teoría, sino puedan irla implementando en los contextos escolares. El punto de verificación 6.3 nos dice facilitar la gestión de información y de recursos. Entonces, ejemplo, yo tengo un niño con baja visión. Yo sé que si le doy la clase solo teórica y a nivel auditivo, él se va a quedar con un 10% de la información. Más aún, de pronto le doy impreso
los conceptos claves con los cuales él pueda llegar a su casa a estudiar, pues le estoy dando un recurso. Si le envío videos, si le envío audios, si de pronto puedo utilizar un esquema, una infografía, ahí le estaría facilitando tanto la información como le estaría brindando ese recurso para que él lo pueda apropiar a su proceso de aprendizaje. En el punto de verificación 6.4 dice, aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances. Acá es súper importante entender que el error no debe ser el fin, sino debe ser una oportunidad de cambio. ¿Sí? En la medida que los niños entiendan que cuando se equivocan pueden identificar esa falencia, pero la pueden resarcir, pueden reconocer dónde fallaron y volver a intentarlo, pues también va a fortalecer no solamente su autoestima, sino también esas funciones ejecutivas, y es entender que la meta lleva todo un proceso que no siempre va a ser de aciertos, sino también en algunos casos de desaciertos. En las pautas sobre el diseño universal para el aprendizaje, el principio 3 nos dice proporcionar múltiples formas de implicación. En este es el porqué del aprendizaje y está relacionado con la red afectiva. Entonces vamos a encontrar la pauta 7, que es proporcionar opciones para captar el interés. En el punto de verificación 7.1 dice optimizar la elección individual y la autonomía. En esta parte muchas personas le dicen a uno como, hey, pero ¿cómo así que la autonomía? Sí, si yo no lo puedo dejar que haga lo que quiera. Yo acá quiero explicar que cuando decimos autonomía es el proceso de la toma de decisión y la autogestión, pero basado obviamente en unos lineamientos. Por eso hay otras herramientas como una lista de chequeo, de cotejo, que también le va a permitir al estudiante saber qué debe hacer, cómo lo debe hacer, cuándo lo debe hacer y para qué lo debe hacer. Entonces, Yarleida dice, mi percepción es que el dúo es para todos, de ahí se desprende el PIAR, que es el ajuste individual, porque identifica más, debe ser, que no se aprende de la misma forma. Por eso existen ritmos y estilos de aprendizaje y eso no incide en que tenga una necesidad educativa. Exacto. El DUA es eso, es un diseño que permite reconocer todas las necesidades del grupo, ¿sí? E incorporarlas dentro de nuestra planeación. Entonces, el punto de verificación 7.2, continuando con el tema, es optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad. En muchos casos, a veces, frustramos al estudiante. Obviamente yo sé que ningún profe se va a levantar como hoy, ¿a quién voy a traumatizar hoy? No, yo sé que aquellos que estamos en esta profesión trabajamos mucho con la vocación, pero también es importante evaluar qué es para ustedes como docentes lo correcto, ¿no es cierto? Porque si yo les digo, por favor, en este momento dibújenme en un pollito, seguramente cada uno me va a hacer un pollito totalmente diferente, ¿no es cierto? Algunos me lo harán grandísimo, otros chiquitico, otros ven que es pollito, y dependiendo del lenguaje, de las regiones en las que estemos. Entonces, esa relevancia y el valor la damos nosotros como docentes. En muchos casos, el trabajo de los niños no va a ser excelente, pero lo intentó y eso también hay que valorarlo. Cuando la respuesta a veces para nosotros no fue lógica, pero para ellos tuvo una lógica y te la argumentan, también es válido. ¿De qué depende eso? De los criterios de evaluación. Dentro del punto de verificación 7.3 que dice minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones, es importante tener una buena higiene del puesto, comprender la mediación pedagógica en el aula. Todas esas herramientas de saber cuáles son las etapas de una clase son fundamentales para que el estudiante sepa qué es lo que tiene que hacer. Aquí la autoridad del profesor. Y es que la autoridad es no imponernos, sino ser ese modelo, ese referente, ese deseo de ser como tú en el aula. Ejemplo, yo tuve una estudiante, yo creo que en una de las clases les conté la historia, fue a sustentar en la universidad y me entró en pánico, ¿sí? Yo ese día le dije, tranquila,
venga, prepárese y la próxima clase solamente acompáñeme en el tablero. No necesito que usted hable. Entonces al otro día nos paramos las dos y yo fui explicando y lo que hacía era hacerle preguntas. ¿Tú qué crees de esto? ¿Tú cómo lo podrías explicar? Generándole esos espacios de que ella me fuera explicando eso. Era a mí, no a los compañeros. Y llegó un punto en que una pregunta para ella fue muy fácil de explicarla y empezó a hablar y hablar y yo me senté. Cuando menos se dio cuenta, estaba sola en el escenario. Yo le dije, sí, viste, ya te pudiste demostrar a ti misma que sí puedes exponer. Era simplemente que creyeras un poquitico en ti, nada más. Entonces esos espacios de verdad a veces son muy sanos generarlos, primero porque no solamente le estamos aportando al conocimiento, sino a su desarrollo personal. Dentro de la pauta 8, que es proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. Y es que cuántos de nosotros no nos hemos frustrado a veces porque a la primera no nos sale un ejercicio, porque digamos, no logramos entender un tema. Los docentes también debemos ser un entorno protector. En muchos casos, los niños, el único espacio que tienen agradable es su colegio, es su profesor. Vienen de maltrato, de violencia, de contextos bastante aversivos, como para que lleguen a otro lugar donde también se maltrate, pues no es la idea. Comprendo que todos los contextos escolares tienen dificultades, más los invito a que ustedes sean un motivo de inspiración en cada uno de sus estudiantes. En esta pauta, el punto de verificación 8.1 resalta la relevancia de metas y objetivos. Y es que esto es fundamental. Cuando usted le dice al estudiante exactamente qué espera de él, ¿sí? Y le da la herramienta, puede gestionar más fácil la percepción de lo que debe hacer realidad, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer una maqueta, ¿cómo? Mira, acá está el dibujo. Ah, ok. No hay pérdida dentro de lo que el docente dijo, lo que el estudiante interpretó y lo que te va a entregar. En el punto de verificación 8.2 nos permite variar las exigencias y los recursos para optimizar los desafíos. Como les decía, las exigencias parten de ese criterio de evaluación, ¿sí? Con el cual yo voy a observar, identificar y reconocer el proceso de aprendizaje de mi estudiante. Entonces, en algunos casos, como en el caso de mi estudiante, a mí no me interesaba como tal en ese momento que ella se supiera todas las etapas del desarrollo planteadas por Piaget, sino yo necesitaba era que ella rompiera el miedo de pararse en un público. El docente cambia su escala de exigencia, ¿sí? Y optimiza el recurso. Yo sé que en ese momento pedirle a ella que me explicara todas las etapas cuando estaba bajo una presión muy fuerte, ¿sí? No iba a ser un criterio para yo calificarle. Más aún pude flexibilizar porque después de que ese día ella pudo exponer, ¿sí? Yo le dije, ok, ahora partimos al componente evaluativo. Estudia y me explicas el tema individualmente, ¿sí? No cambié de pronto mi recurso, pero la exigencia sí la modifiqué en un cambio que hice dentro de mi metodología, más la meta no la cambié porque ya cumplió con su objetivo académico. En el punto de verificación 8.3 nos dice fomentar la colaboración y la comunidad. En este caso, ¿qué tenemos? Muchas veces vamos a tener niños que por, digamos, una discapacidad intelectual no se va a aprender las tablas de multiplicar, no te va a hacer un análisis a través de un mentefacto, de una lectura, sí, o un mapa conceptual, pero necesita estar dentro del aula por procesos de socialización. Entonces yo debo ajustar esos procesos de incorporación a los contextos educativos y aquí es donde, digamos, el PIAR va a ser nuestro segundo aliado.
La colaboración y la comunidad son claves para minimizar las barreras de los contextos. Recuerden que el yo no puedo parte a veces de que alguien crea en usted, ¿sí? Entonces, hacer los procesos de sensibilización con la comunidad y es toda la comunidad, padres de familia, directivos, docentes, estudiantes, ¿sí? Que comprendan lo que es la diversidad y reconozcan la diferencia entre educación inclusiva e inclusión social. En el punto de verificación 8.4 nos dice utilizar el feedback orientado hacia la maestría en una tarea. ¿Qué es eso? Es siempre estar retroalimentándolos, ¿sí? Ver el error como una capacidad de autorreflexión y reconocimiento de la falencia. ¿Para qué? Para irnos perfeccionando en el desarrollo de una tarea. Yo suelo hacer en las evaluaciones es que después de que ellos las hacen, las volvemos a hacer, pero juntos, ¿sí? Entonces, yo les voy explicando la pregunta y entre todos vamos construyendo la nueva respuesta y luego les doy el espacio para que vuelvan y hagan toda la evaluación y les doy 1 o 2 punticos adicionales por ese trabajo de reconocer en dónde me equivoqué. Miren lo importante, no que me digan cuál es la respuesta correcta, sino en dónde me equivoqué. Entonces ellos me colocan en color diferente cuál fue el error, si fue el error de una palabra, y ya cuando identificaron en dónde me equivoqué, ellos ahí sí me argumentan que era lo correcto. Dentro de la pauta 9, proporcionar opciones para la autorregulación. En este caso, parte de muchos procesos. Yo entiendo que una de las frustraciones más grandes que se tiene en el aula es cuando el niño no tiene un control inhibitorio, brinca, salta, interrumpe la clase, ¿sí? Y en este caso, recuerden que el DUA nos da son las herramientas pedagógicas, más en el PIAR, si ya contamos con el acompañamiento interdisciplinar. ¿Recuerdan cuando vimos lo de la evaluación psicopedagógica? Ahí es donde nosotros empezamos a reconocer todas las necesidades del niño y la familia tiene una responsabilidad no solamente pedagógica, sino también legal en el proceso formativo de su hijo. Entonces, necesita terapias, terapia de lenguaje, terapia física, terapia ocupacional, que le ayudará a poder regular. Cuando veamos lo del PIAR, vamos a entender los diferentes elementos de apoyo. Dentro del punto de verificación 9.1 nos permite promover expectativas y creencias que optimicen la motivación. Recordemos que la motivación es un proceso intrínseco, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que parte de uno mismo, más obviamente las expectativas son claves. Recordemos el efecto Pigmalión, se los dejo ahí para que lo consulten, y es que las expectativas que tenemos los docentes en torno a los estudiantes determinan mucho el desempeño de ellos. Ahí se los dejo para que ustedes consulten y en la próxima clase me cuenten qué es el efecto Pigmalión. En el punto de verificación 9.2 nos permite facilitar estrategias y habilidades personales para afrontar los problemas de la vida cotidiana. Y es que la educación debe ser un recurso para nosotros podernos adaptar, más no un recurso que utilicemos solo para una transición en un momento de la vida. Hasta acá, cuéntenme, ¿les ha gustado el tema? ¿Me han comprendido? Para este cierre de nuestra clase, por favor, necesito que me hagan dedito arriba si escuchan el video, por favor. ¿Se escucha? Mi mamá me enseñó a ser creativa y me decía, Adri, piensa cómo te vas a vestir tú sola, porque tampoco ella sabía cómo enseñarme. Y me compraba resortes, y me compraba botones, y me compraba velcros. Y entonces, cuando me lo pongo, observo cuáles son los detalles que hacen que me sea fácil o que me sea difícil ponérmelo. ¡El avión!
cuando estaba entendiendo que era una persona con discapacidad, que toda la vida iba a ser una mujer sin brazos, pues muchas personas me ayudaron, entre ellos, pues desde luego que mis papás, mi hermana, mis mejores amigos, mis maestros. Y yo me sentí tan acompañada, tan arropada, que pensé, ojalá yo pudiera ayudar a alguien, así como ellos me están ayudando hoy en día. Porque los límites los decidimos poner nosotros. Es porque estamos cansados de intentar, desanimados, no encontramos una inspiración o una motivación. Con este videito quería cerrar esta clase y es reflexionemos. ¿Dónde están nuestros límites? Acá. Siempre tratemos de intentarlo y que todo el conocimiento que vamos adquiriendo sea esa base para transformar unos muy buenos cimientos, no solamente los de nosotros como docentes, sino también de nuestros estudiantes como futuras personas de la sociedad. No siendo más, ya son las 9 de la noche. Espero que este tema haya sido de gusto e interés para todos ustedes y que por favor lo vayan implementando en sus aulas. Les deseo una muy buena noche.